Día de la semana. Para mí, este domingo de Ramos, con mucha más razón lo digo, porque es uno de los domingos más especiales en toda la liturgia de todo el año que nosotros tenemos, que es el domingo de Ramos. Como os decía al principio, termina la Cuaresma, pero empieza la Semana Santa. Qué manera tan maravillosa de poder empezar esta Semana Santa con las palmas, que la tenía, pero mi hija la tenía por allí. Venir, entrar en procesión, escuchar toda la pasión de nuestro Señor Jesucristo. De verdad que es un privilegio que nosotros tenemos aquí de podernos congregarnos el día de hoy y que podamos participar juntos de esta Semana Santa. El pasaje que leímos al principio, durante la liturgia de Palmas, antes de entrar al templo, nos marca la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, tradicionalmente celebrada el Domingo de Ramos. Vemos cómo la multitud del pueblo reunida en Jerusalén para las fiestas, ante la noticia de que Jesús va a llegar a Jerusalén, sale a su encuentro con ramas de palmera. Pero, ¿qué significa estas ramas de palmera? Para responder esta pregunta, permítame citar a San Agustín. Las ramas de palmeras son salmos de alabanza por la victoria que el Señor estaba a punto de obtener, por su muerte, por su triunfo sobre la muerte y sobre el diablo, el príncipe de la muerte, por el trofeo de la cruz. Podemos decir entonces que el ramo de palmeras se consideraba un símbolo de victoria. Bajo esta perspectiva, podemos decir que Jesús, nuestro Señor, es acogido por su pueblo como el Rey mesiánico. Llega ya a su ciudad como el vencedor mesiánico, vislumbrando lo que sería su pasión como un relato de victoria. Por lo que entonces, al momento de su entrada, suena el grito y la aclamación de la multitud: ¡Hosana!, que significa Señor, sálvanos. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. No deja de asombrarme que este pueblo, quien anhelaba encontrarse con Jesús durante las fiestas, y que al enterarse que Jesús iba a Jerusalén, le recibieran con el mayor de los honores. Este mismo pueblo que los recibe con victorias, con palmeras, con victoria, es el mismo pueblo que días después sería el que gritara a viva voz: crucifícalo, crucifícalo. Pero, ¿qué pasó entonces? ¿Cómo se puede pasar de sentimientos tan opuestos tan rápido? Este hecho, mis hermanos, no es solo exclusivo del pueblo judío, porque en las mismas Sagradas Escrituras nos da otro ejemplo. El mismísimo apóstol Pedro, quien en la cena con los discípulos le dijo que daría su vida por él. Señor, si hace falta yo doy la vida por ti. Pero solo un momento después lo negó, no una ni dos, sino hasta 3 veces. Estos 2 ejemplos nos muestran que, de alguna manera, nosotros, usted y yo, los creyentes, podemos aclamar a Jesús como Rey en un momento, pero de un momento a otro podemos cambiar nuestra forma de pensar o nuestra forma de actuar, crucificando, tal como lo hizo el pueblo de Israel,
o negándolo, tal como lo hizo el apóstol San Pedro. Esta negación, mis hermanos, puede ser moral, que consiste en vivir una vida en que contradiga los principios y los valores enseñados por Cristo, como sería la práctica habitual del pecado o tal vez falta de amor hacia los demás o simplemente desobediencia a sus mandamientos. Pero esto también podría ser una negación de manera práctica, que se refiere a vivir a una vida como si Cristo no tuviera ningún impacto en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en nuestras acciones diarias. Es decir, sin buscar la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. No en unas, no en otras, en esta sí porque me conviene, en esta no porque no me conviene, sino en todas y cada una de las áreas de nuestras vidas. O podría ser también una negación emocional o espiritual, solo por nombrar alguna otra, que es cuando permitimos que nuestras emociones, circunstancias o dudas nos aparten de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Todas estas formas y todas estas expresiones de negación al final concluye en que, en última instancia, negamos e incluso nos apartamos de la enseñanza del Señor, de su ejemplo y de su señorío en nuestra vida. No se preocupen, no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de los que no vinieron hoy, para aquellos que... Entonces, como creyentes, es crucial examinar continuamente nuestras vidas y buscar vivir en fidelidad a Cristo en todos los aspectos de nuestra existencia. Para vivir en fidelidad a Cristo y tener un enfoque que nos permita mantenernos firmes en Él, no en el pastor, no en el diácono, no en el líder espiritual, sino firmes en el Señor. Quiero compartir con vosotros en este día 3 cosas prácticas que nos pueden ayudar. Primero, mantener una idea correcta de Jesús. Si volvemos al pasaje de la entrada triunfal de Jesús, sabemos por el contexto histórico que la gente alababa a Dios por darle un rey, un Mesías guerrero que lo sacara de la situación que estaban de opresión del Imperio Romano. Pero, como vemos, fue todo lo contrario. Todo esto, mis hermanos, producto de la ceguera espiritual de sus oídos, de sus ojos y esa sordera espiritual, no pudieron ver en Jesús cuál era el rol del verdadero Mesías. Cuando ellos inmediatamente se dieron cuenta que esa idea de ese Mesías guerrero, que pensaban que venía a caballo y vino en un burro, que es todo lo contrario, oye, esto como que no. A mí me vendieron la moto que era así, ¿y ahora qué es esto? Me dijeron que el Salvador venía a acabarnos de esta opresión del Imperio Romano y que íbamos a salir de todo esto. Pero, ay, ¿cómo es esto con este Señor? Todo esto hizo
que muchas personas se volvieran en su contra. Esos mismos que lo aclamaban, este no es. Crucifícalo, crucifícalo. De esto podemos aprender la importancia en que conozcamos verdaderamente al Señor, que conozcamos de su amor y podamos disfrutar de su misericordia. Pero esta imagen correcta de Jesús, solo podemos hacer sí. Y aquí la segunda cosa práctica que podemos implementar es meditar en la palabra de Dios. Meditar en ella de día y de noche. Queremos conocer a Dios, pero queremos buscar atajos. Rápido. Pero ¿cómo lo conozco? Bueno, un resumen. Y no nos detenemos y reflexionamos y lo buscamos ciertamente en su palabra. La misma palabra en el Antiguo Testamento, en Josué, nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si meditamos en la ley, su palabra, de día y de noche. Lo siento, no hay atajos. Día y noche de manera constante. Todos y cada uno de nosotros. Es que, mis hermanos, si este tiempo de Cuaresma que finalizamos y esta Semana Santa es un tiempo propicio para ellos. En este sentido, y permítame destacar o mencionar lo que dice el Catecismo de la Iglesia Anglicana en cuanto a unas recomendaciones de cómo debemos usar las Sagradas Escrituras en nuestras vidas. Y me encantó porque estas recomendaciones lo dice en primera persona. Lo voy a decir en primera persona, pero lo pueden ustedes hacer de manera práctica. Y dice lo siguiente: yo, ponga su nombre allí, Osberto, debo oír, leer, considerar, aprender e interiormente asimilar las Sagradas Escrituras, para que con paciencia, no hay atajos, y fortaleza a través de la palabra de Dios, yo, usted, todos podamos abrazar y siempre mantener la esperanza bendita de la vida eterna que me fue dada en Cristo Jesús. Y dice también: yo debo leer y orar las Escrituras a diario para poder conocer la verdad de Dios y proclamarla con claridad al mundo entero. Mis hermanos, la palabra de Dios es tan poderosa y toca nuestros corazones, los más profundos. Le puedo dar un ejemplo reciente. ¿Se ha conmovido usted como yo durante la lectura de la Pasión que recién acabamos de hacer? Las manos me temblaban. Y os digo que no es la primera vez que leía la Pasión. Pero eso solamente lo puede hacer las Sagradas Escrituras, conocer del Señor. Por supuesto, es que no es para menos, porque, por ejemplo, el día de hoy es cuando leemos la mayor muestra de amor de Dios para el género humano. Es más, se lo digo así: si acaso usted duda alguna vez que si Dios le ama, le recomiendo meditar en el pasaje de la Pasión y luego
mirar a la cruz. Ya sé que hay algunos cristianos que prefieren una cruz vacía como una muestra de victoria sobre la muerte y el pecado. Está bien. Pero es que también mirar ese Cristo colgado en el madero, con los brazos extendidos para la redención de todo el género humano, es la mayor muestra y expresión del amor de nuestro Señor. Por último, participar de los sacramentos. Y ya con esto termino. Y es que antes de reflexionar en este punto, en cómo los sacramentos nos ayudan para mantener nuestro enfoque y mirada en Cristo, me gustaría ir a lo básico, back to the basics. ¿Qué es un sacramento? Lo decimos una y otra vez, pero a veces es bueno recordarlo. De acuerdo al catecismo, de igual manera, permítanme citarles, un sacramento es una señal exterior y visible, de una gracia interior y espiritual. Dios nos da la señal como un medio para recibir esa gracia y para que tengamos la certidumbre tangible de realmente haberla recibido. En resumen, los sacramentos, mis hermanos, de manera práctica y sencilla, muestran de manera visible la gracia de Dios. Nos ven con podemos palpar nuestros 5 sentidos, con la vista, con el tacto, con nuestro oído. Y la gracia no es más que, como dice varios pasajes del Nuevo Testamento, es el don de amor, misericordia y ayuda del Dios Trino, que nos da libre y gratuitamente a nosotros, quienes debido a nuestro pecado, nuevamente no estoy hablando de vosotros que habéis venido hoy, sino aquellos que nos vinieron, debido a nuestro pecado merecemos solo condenación. Mis hermanos, ser conscientes de lo que participamos, de lo que hacemos, por qué lo hacemos y lo que creemos, nos ayuda a mantener un enfoque cristocéntrico en nuestras vidas. Estas humildes recomendaciones que hago el día de hoy nos ayuda a que no caigamos en la tentación de negar a Jesús en nuestras vidas. Os animo entonces a que mantengamos una idea correcta de Jesús. ¿Cómo? Meditando en su palabra y participando de los sacramentos. Estas son algunas de las prácticas que nos ayudarán a mantener su enseñanza, su ejemplo y señorío sobre nuestras vidas. Y así con esto, con la ayuda de Dios, gozarnos en este día y que alcemos estas ramas de palmeras como señal de la victoria del Señor en nuestras vidas y sobre todo el género humano. Amén.